Pero Pablo ora para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Pero Pablo Lo tenemos ahí. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerquen, me santificaré. Repita eso, por favor. En los que a mí se acerquen, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir. Repita eso, por favor: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, entramos a un tema bastante confuso para nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu sea el maestro en este lugar para que podamos disipar algunas dudas, Señor, de manera que podamos comprender un poco tu palabra. Si tú nos revelas, si tú nos bendices, Señor, si tu Santo Espíritu habla en nuestro corazón, vamos a salir de aquí instruidos, Señor. No permitas, Padre, que sean mis pensamientos, sino que sea tu palabra. Háblanos, Señor. Enséñanos, Padre. Permite, Señor, que podamos entender tu santidad un poco, Señor, y podamos adecuarnos a ella. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Háblanos al corazón. Te lo suplicamos, Señor. Permite, Señor, que tu palabra hoy sea predicada en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, hay porciones en la palabra de Dios, no que no se entiendan, porque yo creo que el texto es claro, ¿verdad? Dos buenas personas murieron dentro del templo, presentando un fuego que la Biblia llama extraño. Y explica la misma Biblia, explica por qué era extraño, porque Dios nunca ordenó el fuego que ellos presentaron. Claro, lo dice así claro respecto, pero no logramos comprender qué es lo que presentaron con solo una lectura rápida de lo que la palabra de Dios dice.
Encontramos en la Escritura porciones igualmente que si no estudiamos un poquito más no las podríamos entender. Por ejemplo, cuando David estaba trasladando el arca y a él se le ocurrió llevar el arca en una carreta de bueyes, una carreta nueva, y iban cantando, iban alabando al Señor. Y la carreta, pues el camino no era parejo y la carreta comenzó a moverse y el arca del pacto, no el arca de Noé, brother, el arca del pacto se movió con la carreta y parecía que se iba a caer. Usa, uno de los servidores del Señor, extendió su mano para detener el arca para que ésta no cayera. Y lo que pasó fue que Dios allí, por tocar el arca, lo mató. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? Pues eran, repito, tanto Adab y Abiú eran buenas personas. Usa era un buen servidor, una persona que estaba dispuesta a entregar su vida por su rey y por su pueblo. Pero lo que pasa, mis queridos hermanos, es que Dios sigue siendo Dios por sobre toda la tierra. Y nosotros nos hemos vuelto, los seres humanos nos hemos vuelto nosotros el centro de las cosas. Y no hemos entendido que a Dios hay que adorarle como Él dice que debe de hacer. Nosotros ahora vivimos en la gracia y Hebreos dice que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, porque Cristo, oiga bien, Cristo entregó su vida. Dice los evangelios que su cuerpo fue el camino en el cual nosotros entramos por el Señor. Es decir, Él murió y al morir Él rasgó prácticamente el velo. Así dice la Escritura, que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que no fue hombre alguno quien rasgó el velo, sino que fue Dios. ¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad, el pecado por el cual habíamos ofendido a Dios, había sido pagado. Entonces ahora los creyentes tenemos entrada libre a la presencia del Señor, pero Dios estaba dando a conocer. Y aunque nosotros vivimos en la gracia, Dios no es menos santo que cuando se manifestó al pueblo de Israel. El pecado sigue siendo para Él una ofensa. Dios no es porque Cristo murió por nosotros, es que ahora tenemos un Dios más pequeñito al cual nosotros podemos ofender y Él no se va a enojar. Resulta que los dos hijos de Aarón, yo no puedo ponerme en los zapatos de Aarón o en las sandalias, ¿verdad? Porque no habían zapatos, de un padre muy orgulloso porque sus hijos estaban sirviendo en el ministerio. Mas sin embargo, de repente él vio morir a sus hijos. Y esta porción de la palabra nos debería de ayudar a comprender, amados hermanos, a conocer al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha perdonado. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios al cual nosotros nos dirigimos todos los días. Es el mismo Dios que, como Él es omnipresente, está delante de nosotros cuando andamos haciendo lo bueno y cuando nosotros andamos haciendo lo malo. La Escritura dice que ellos presentaron con sus incensarios, entraron al lugar santísimo, entraron al templo y del altar del incienso donde estaba el fuego, de ahí agarraron las brasas, ¿verdad? El incensarios era una especie de braseros, ¿verdad? Un depósito donde ponían las brasas y en las brasas depositaban el incienso. El incienso era una mezcla que Dios mismo había ordenado, era un olor hermoso, un olor grato para Él, olor que Él mismo prohibió que Israel repitiera para usarlo personalmente, porque era un olor que representaba la santidad de Dios. Ellos entraron, la Biblia no es realmente clara qué fue lo que pasó, y al ofrecer algo que era diferente de lo que Dios había dicho que se le debía presentar, Dios hizo salir de su fuego, del altar, hizo salir fuego que los consumió. Y ellos murieron en el lugar. Amados hermanos, para poder entender esto,
Quisiera que fuéramos a Éxodo, al libro de Éxodo. No pierda, por favor, Levítico, porque vamos a regresar ahí. Expliqué así de una manera rápida lo que eran los incensarios. Ellos andaban con las brasas y el incienso, y eso despedía un olor que era grato delante del Señor, olor que Él mismo había ordenado. Pero en ese incienso, mire lo que dice Éxodo, capítulo 30, versículo 34, por favor. Libro de Éxodo. Capítulo 30, versículo 34. Vamos a ver, ahí estamos. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Versículo 35. Y harás de ellos incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será, oiga el incienso cómo era, cosa, ¿qué dice? Santísima, no cosa santa, santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Versículo 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de su pueblo. Entonces, las brasas, amados hermanos, el incienso, los incensarios y las personas eran personas especiales para el servicio de Dios. Cada uno de los sacerdotes que presentaba sacrificio, ellos tenían que presentar sacrificios para limpiarse ellos mismos. Lo que yo quiero, amados hermanos, que entiendan es la grandeza, la pureza y la santidad de Dios. Y que eso, la exigencia, amados hermanos, no ha bajado. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, amados hermanos, presentaron ese óleo, pero hubo algo diferente. Dice ahí que presentaron un fuego extraño. En Levítico capítulo 6, versículos 12 al 13, yo quiero que entendamos algo que sucedió ahí. Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, nos enseña, amados hermanos, que ese fuego del altar no era un fuego que hombre alguno había hecho, sino que Dios había provocado, Dios les ordenó, presenten el incienso y yo me voy a manifestar. Él se manifestó con fuego, pero Él ordenó que ese fuego, oiga bien, nunca dejara de arder. Entonces ellos recibieron el fuego de Dios y los sacerdotes eran los encargados de poner leña constantemente para que ese fuego jamás se apague. Ese era el fuego de donde ellos tomaron de donde debían tomar para presentárselo al Señor. Y dice el versículo 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El incienso era santísimo. El fuego lo encendió Dios. Ellos solo continuaban el fuego que había mandado Dios. Ellos tenían que tomar del incienso especial y del fuego especial para poderlo ofrecer delante del Señor. Sin embargo, en la lectura que nosotros hicimos, regresemos por favor a Levítico capítulo 10. Dice allí, oiga esto por favor. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Pareciera que todo está bien. Pusieron incienso, pusieron fuego. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de él. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Más adelante dice, en el versículo 8 exactamente, busque por favor, versículo 8 dice,
Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, oiga esto por favor, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, ¿cuál era la prohibición de los sacerdotes? No tomar. No tomar. El día que ellos iban a presentar el sacrificio, ellos debían de ir conscientes, lúcidos por completo, sin nada que desviara su discernimiento, su pensamiento. Ellos debían de estar conscientes de todo lo que hacían, porque las reglas de Dios no se podían violar. No podían cambiar nada. Amados hermanos, miren, los levitas llegaron a ser un grupo de personas tan especializadas en lo que hacían. Hacían las cosas de manera tan perfecta. El tabernáculo de reunión, cuando todavía andaban en el desierto, era una cosa tan complicada de armar y desarmar, pero ellos se volvieron expertos cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos hacían las cosas perfectamente de la manera que Dios se las había mandado. Y por eso, amados hermanos, es que Dios manda. No, cuando tú entres al altar, cuando tú te vayas a dirigir al templo, cuando tú vayas a presentar sacrificio, no vayas a beber. ¿Por qué? ¿Cuántos alguna vez hemos bebido aquí? Un poquito más de la cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos bebidos? Yo soy una persona, siempre he sido una persona así un poquito cohibida, no cuando predico, amados, ni cuando estoy desarrollando mi labor de pastor, pero yo soy una persona callada, siempre en las reuniones yo estoy a un lado, tranquilo, siempre he sido así, siempre he sido así. A mí me cuesta exteriorizar muchas cosas, pero cuando yo tomaba, amados hermanos, después que 2 o 3 tragos o 2 o 3 cervezas, pues comenzaba yo a alegrarme, ¿sí? Y yo vi a mucha gente, y muchas veces lo hice yo también, hacer cosas que yo no hacía cuando estaba sobrio. Recuerdo una vez en las fiestas de la oficina, pues tenía bastantes compañeras. Mire, yo puedo decirle qué mujeres más inteligentes. Todas mis compañeras, la que menos títulos tenía, eran 3, brother. Eran cosas serias. Y súper responsables para hacer su trabajo. A veces trabajábamos en equipo. Y yo, cuando me tocaba trabajar con cierto grupo de hermanos, yo tenía que esforzarme un poquito más para no quedar mal. Y algunas de ellas eran bien serias. Y un día estábamos en la fiesta de la oficina. Y alguien a quien a ella le parecía simpático, o sea, le gustaba, le dijo: fulanita, ¿quieres tomarte una cerveza? No, le dijo, yo bien escuché, yo nunca he tomado. ¿Pero por qué no te la tomas? No. Y le insistió de tal manera que agarró la cerveza y comenzó a tomar. Comenzó a tomar. El tipo ya tenía malas intenciones porque no había terminado una cuando ya le traía la otra. Y decían: una no es ninguna, 2 hacen una. Y entonces se tomó la segunda, se tomó la tercera. Y después de ser una mujer sumamente formal, sumamente seria, la vi bailando. Ve, la fulanita está bailando. Nunca bailaba. Yo estaba sentado ahí. Y comencé a ver que ella bailaba de una manera bien libre. Y bailaba con una cerveza en la mano. Y entonces yo llamé a un amigo: mira, ya viste a la fulanita, anda, tráela. ¿Y por qué? Déjala que se divierta. Y ella siguió bailando. Y yo vi cuando le cambiaron la cerveza y le entregaron otra para que se tomara otra. Bueno, me desentendí de eso, estuve con unos amigos ahí y de repente, más o menos como a la 1:30, yo vi un alboroto ahí. Y estaba la compañera, se había levantado, se había subido en una mesa enfrente del director de impuestos internos. Se había subido a la mesa y comenzó a bailar. Y todos los que dicen que eran sus amigos comenzaron a aplaudirle, aplaudirle, aplaudirle. Y yo la vi y agarré a un compañero: venite. Y el compañero iba aplaudiendo: venite, le dije. Y lo que hicimos, porque se quitó la camisa.
Y todos le aplaudían más y le aplaudían más y el director solo la veía desde lejos. Y cuando ella se puso las manos en su brasier, le tiramos una toalla y la bajamos de ahí. Pasaron 2 semanas y ella no se aparecía en la oficina. ¿Por qué? Porque ella no podía, como ya estaba alcoholizada, no podía discernir entre lo que era lo correcto y lo que no era correcto. El alcohol, mis queridos hermanos, para aquellos que ya participan en eso, o para aquellos que quieren participar, siempre hace que nosotros no evaluemos las cosas correctamente. No es el alcohol el tema de ahora, pero quiero decirle. Tomamos decisiones cuando estamos alcoholizados que no tomaríamos si estuviéramos completamente sobrios. Entonces Dios estaba reclamando allí, en ese lugar, no el alcohol que probablemente había tomado Adán y Abiú, que la Biblia no aclara perfectamente que ellos entraron ebrios, sino que no usaron, oiga bien, de discernimiento a la hora de servir al Señor, a la hora de presentarse delante del Señor. Ellos llegaron con su pensamiento confundido. Como les dije al principio, eran muchachos respetables, pero eran muchachos al fin. Muchachos que necesitaban ser guiados todavía. Y entonces sigue diciendo la escritura, mire en el versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué? Versículo 10, para poder, ¿qué dice ahí? Discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amados hermanos, miren, Dios nos ama de tal manera que entregó a Jesucristo por nosotros. Pero de la misma manera como Él nos ama, amados, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo. Nosotros relativizamos a Dios y creemos que Dios va a actuar como nosotros actuamos. El mismo Dios le dice, ¿tú crees que yo soy como tú? Definitivamente que no. La Biblia dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y lo que a nosotros nos parecería, ¡ay, es una tontera, hombre! ¿Ah? ¿Quién se va a fijar? Se va a fijar Dios. Yo recuerdo que estábamos allá, ya habíamos comenzado una iglesia allá en Cara Sucia y tenía unas casas de oración en San Salvador. Y entonces uno de los hermanos me dijo, mire, hermano Mario, ¿cree que puede venir? Tengo 2 ventiladores que le quiero regalar. Y para los que conocen ese sector de donde estaba la iglesia, ¿verdad? Ese está en Aguachapán. Aguachapán es un departamento pues fresco, pero excepto donde está Cara Sucia. Y eso es calientísimo, calientísimo, amados. Cuando aquí está a 100, allá está normal, ¿verdad? 100 era lo normal. Y entonces cuando me dijeron, tengo de esos ventiladores grandes que le quiero regalar, yo me alegré, ¿verdad? Y me fui contento a buscar los ventiladores. Pero cuando llegué al lugar, sacó los ventiladores. Eran 2 ventiladores que estaban quebrados. Ya no daban vuelta. Y había que amarrarlos para que no se cayeran. Eran grandes, pero estaban arruinados. Y el hermano me dijo, mire, ahí están. Funcionan, y los encendió y sí tiraba un aire fuerte. Entonces me dijo, si quiere se los lleva. Oiga esto. Si no, los voy a botar. Mire, hermano, no fue mi orgullo. Es que eran para la casa de Dios. Entonces yo le dije, hermano, si quiere, yo le ayudo a botarlos. Porque a la iglesia no voy a llevar eso. Algunos dirán, pues se tuvo que soportar el calor. Prefiero soportar el calor que pensar que Dios puede recibirme a mí todas mis obras, puede recibirme a mí todas mis malas crianzas y Él no va a reaccionar. Dios, amados hermanos, se merece, oiga bien,
toda la gloria y toda la honra, y no solamente de parte de los ángeles, sino toda la alabanza que usted puede darle a Dios. Toda una vida de cambio, una vida de esfuerzo, tratando de agradar a Dios en su voluntad, porque Él nos ha salvado y porque Él se merece todo eso. Amados, tenemos que practicarlo desde aquí, porque en el cielo eso vamos a estar haciendo. Adorándolo, sirviéndole. No es que solo vamos a estar santo toda la eternidad, no. Allá vamos a servirle. No me pregunte de qué manera, pero vamos a servirle, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a estar viviendo en una ciudad hermosa, la Nueva Jerusalén, y allá va a haber actividad, amados hermanos. Allá vamos a seguir trabajando para el Señor. Ya no con dolor, allá no se va a estar durmiendo, allá va a estar atento, ¿verdad? No va a tener dolores. Se recuerda que hace poco los hermanos cantaron, en el cielo no hay hospital. ¿Por qué? ¿Por qué hay hospitales aquí? Porque hay enfermedad. Allá no va a hacer falta. Entonces nuestras debilidades están aquí, en este cuerpo que se corrompe. Y es aquí donde Dios requiere de mi esfuerzo. Es aquí donde usted y yo somos tentados. Pues es aquí donde Dios quiere que soportemos la tentación y no caigamos a ella. Es aquí. Es aquí cuando vale. Es aquí donde nosotros con nuestra entrega al Señor y en su favor recibimos de Dios, nos ganamos las coronas, por así decirlo, que Dios nos va a dar en el cielo. Es aquí. No podemos esperar más. Les contaba hace algún tiempo que allí mismo en Cara Sucia comenzamos la iglesia en la casa del hermano Rafael Calderón, el hermano Lito. Ya era un anciano, 70 y pico de años. Y entonces al principio solo salíamos a ganar almas los dos. Y él me acompañaba, un hermano bien delgadito. Y entonces salíamos a caminar por un lado, otro lado. Y yo me lo andaba de arriba para abajo. Y yo no me ponía a pensar pues que el hermano ya se cansó. Yo seguía caminando, buscando almas y andábamos. Y de repente un día me dijo, hermano Mario, yo quisiera estar joven. ¿Y para qué? Le dije, para poder caminar con usted y llevarlo a todos aquellos lugares que yo conozco, que donde sé que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero ya estoy muy viejo, me dijo. Y me duelen las piernas, él me dijo, me duelen las tabas, me dijo. Esa fue la manera de decirme, cálmese un poquito, ya no aguanto, ¿verdad? Ahora que usted está como está, es tiempo de servirle al Señor con entendimiento, brother. Porque lo que usted sabe, Dios sabe que lo sabe. ¿Se entiende eso? Y el problema es que muchas veces el pecado nos corrompe de tal manera que las cosas que nosotros no sabemos y que deberíamos de saber, ni siquiera sabemos que no las sabemos. Y entonces pecamos por ignorancia, y por ignorancia porque hemos sido holgazanes para aprender de Dios. Ay, no, pastor, a mí lo que me gusta es que Dios me salva y aquí yo salvo, siempre salvo, puedo hacer todo lo que me da la gana. Amados hermanos, yo creo en la eternidad de la salvación, pero también entiendo que una persona salva desea agradar a Dios, desea alabar al Señor, enfrenta muchas tentaciones, caemos, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nos volvemos a levantar, quizás caemos en alguna debilidad, pero nos volvemos a levantar y vamos de la mano con Dios, pedimos perdón. Tenemos en la mente cuando la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora la cuestión es que alguien me dirá, pastor, pero yo no tomo, pastor, yo no soy como Nadab y Abiú. La Biblia nos dice claramente que ellos entraron borrachos. La Biblia dice que ellos no usaron bien su discernimiento. Ahora, ¿qué cosas nos estorban a nosotros para no discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Qué cosas nos afectan a nosotros para no discernir entre lo santo y lo inmundo? ¿Qué cosas nos nublan la mente? Yo quiero mencionarles, amados hermanos, así en forma rápida, algunas cosas que nos nublan la mente, que usted no necesita tomar, y si toma, pues vuélvalo a pensar, amados hermanos. Yo le invito a que usted pueda leer por allá Proverbios 6, creo que es.
¿Verdad? Que usted entienda que Dios no dice no tomes, solo dice no te embriagues. Porque las consecuencias del alcoholismo son tremendas. Pero ¿qué cosas afectan mi discernimiento? Proverbios capítulo 16, versículo 18, por favor. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Porque una de las cosas que nublan mi mente, amados, que no me deja tomar buenas decisiones, es algo que nosotros tarde o temprano lo expresamos, lo vivimos, se nota, nombres, hermanos, se ve que es orgulloso como el sol. Mire lo que dice, por favor. Estamos en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Quién quiere caer? ¿Quién quiere ser dañado? Amados hermanos, cuando estamos nosotros metidos en el orgullo, en la soberbia, no nos damos cuenta que vamos al precipicio. No nos damos cuenta que venimos a la casa del Señor montados en un orgullo que no nos permite que la bendición de Dios llegue a nosotros. Amados hermanos, mire, cuando estamos metidos ahí, yo escuchaba a alguien, no, pero el orgullo es bueno, el ser orgulloso es bueno, pero no delante de Dios. Amados hermanos, mire, la humildad no es, oiga y ponga atención a esto, no es quién soy yo delante de otra persona. No, es quién soy yo delante de Dios. Porque si yo me comparo con alguien, me voy a sentir mayor, me voy a sentir menor, me voy a sentir más alto, más bajo. Pero cuando yo veo a Dios, entiendo el lugar que yo tengo. Amados hermanos, cuando una persona está llena de sí misma, se vuelve insensible a la guía de Dios y depende de su propio juicio. No necesita ni consultar la Biblia. Porque yo sé, mi experiencia me dice, usted no sabe quién soy yo. No tiene idea, mi experiencia. Yo he hecho esto, he hecho lo otro. Y la Biblia nos manda a no confiar en nosotros. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, una de las cosas que nublan nuestro discernimiento, amados hermanos, es el orgullo. Nos nubla la mente. Mire lo que dice, por favor, ahí mismo en Proverbios, pero capítulo 3, versículos 5 y 6. Amados hermanos, yo sé que sin querer a veces nos comportamos de una manera tan orgullosa y vemos de menos a la gente o nos sentimos ofendidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se nos olvida que Dios está con nosotros y es por nosotros. Oiga lo que dice el versículo 5. Yo no sé cuántas decisiones usted ha tomado sin preguntarle a Dios. Eso es orgullo, brother. Eso es confiar en sí mismo. Eso es creer que usted tiene todas las respuestas. Oiga esto, fíate. Quiere decir que usted va a entregar toda la confianza. Dice, fíate de Jehová, ¿qué dice ahí? De todo tu corazón. ¿Cuánto tiene que confiar en Dios? De todo tu corazón. Y no te apoyes, oiga bien, en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo, oiga esto, en todos tus caminos. Es decir, que en todas sus decisiones, en todas las cosas que usted haga, usted tiene que tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué? Él enderezará tus veredas. Si usted no toma en cuenta a Dios, por ejemplo, si usted ayer se durmió sin orar, si pasó toda la semana sin leer la Biblia, usted no buscó el consejo de Dios. Amados hermanos, usted se quedó sin la provisión de Dios para las respuestas que usted necesita. ¿Por qué? Porque confió en sí mismo y eso es orgullo. Otra cosa, amados hermanos, que nos nubla el entendimiento es Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Oiga esto. No sé cuánto tiempo tiene usted de ser creyente. Algunos pues tienen salvedad porque tienen poquito tiempo, pero algunos deberían de ser, como dice la Escritura, ejemplo para otros. Mira lo que dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos al siguiente, por favor. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño.
Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿el qué? ¿Han alcanzado el qué? Madurez. Para los que por el uso, mira aquí qué preciosa la palabra que nos da la explicación de quién es una persona madura. Dice madurez, porque la madurez, amados hermanos, no es solamente el paso del tiempo. Eso nos hace viejos, pero no maduros. La madurez se muestra con el discernimiento al momento de tomar decisiones. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga esto, tienen los sentidos como ejercitados. ¿En qué? ¿En qué le falló a Nadab y Abiú? El discernimiento. ¿Cómo logra usted el discernimiento? Oiga, y repitamos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados hermanos, la vida es enfrentar pruebas, pero usted discierne, si usted tiene el conocimiento de Dios, si usted recuerda la palabra de Dios, si usted busca la palabra de Dios, si usted busca a Dios en oración, si usted va creciendo y teniendo más herramientas espirituales para poder discernir y tomar la decisión que sea agradable delante de los ojos de Dios. Amados, la pereza espiritual es un estorbo en la vida del creyente. Y el no saber, el no tener siquiera idea qué es lo que Dios quiere de nosotros, nos hace tomar malas decisiones. No sé cómo está usted, pero la madurez, amados, no llega por oración. ¿Está conmigo? Usted puede orar por su familiar que usted quiere que madure, ¿verdad? O por su esposo, que algún día va a madurar pero eso no llega así. Aquí dice que la madurez espiritual usted la alcanza enfrentando y haciendo la voluntad de Dios aún en los momentos difíciles. Aun cuando lo más difícil y lo más caro es hacer la voluntad de Dios. Amados, maduramos cuando aceptamos nuestra culpa. ¿Está conmigo? Eso no es cierto que a todos nos cuesta decir yo fui. ¿Quién lo dijo? Ay, no sé. Mire, ayer estuvimos con los hermanos ahí en la casa de José Asensio y de repente hoy en la mañana sonó el teléfono, no el teléfono, y yo creí que era mi teléfono, me hablan y después veo que mi teléfono yo lo tenía en mis manos y no estaba sonando y entonces aparece mi esposa, mira, me dijo, mira, y José estaba hablando y entonces le contestamos, nos habíamos traído el teléfono de Kenia, su esposa, y entonces... ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Y todos me dijeron, no sé decirte cómo fue. Nadie se hizo cargo. El teléfono apareció él solo en la casa. Nadie. Qué difícil es. Y es parte de nuestra inmadurez el no poder reconocer que usted tuvo la culpa. Una persona que no reconoce su culpa le echa la culpa a todos. Todo el mundo es culpable, menos usted. Tiene todas las justificaciones. Y cuando usted no reconoce su culpa, amados hermanos, sus pecados no son perdonados, porque para que Dios perdone sus pecados, usted tiene que confesarlos. Y para confesarlos, usted tiene que aceptarlos. Si mientras nosotros sigamos en esa inmadurez, amados hermanos, no vamos a tener el discernimiento para tomar las decisiones correctas, amados, correctas. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 5. La tercera, amados hermanos, traigo algunas, pues hay más, por supuesto. Dijimos el orgullo, la pereza espiritual. Pero Romanos capítulo 5 en adelante nos dice que si usted está enfocado solamente en las cosas de este mundo y su interés es ganar dinero o darle gusto a sus deseos carnales, usted nunca va a tomar en cuenta la voluntad de Dios. Una mente carnal, amados hermanos, es un estorbo para poder hacer lo bueno, para discernir entre lo bueno y lo malo. Mire lo que dice, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice ahí? Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Amados hermanos, mientras usted tenga los ojos nada más en las cosas de este mundo, a usted no le va a interesar que alguien llegue a orar por usted, a usted no le va a interesar la reunión de oración, a usted no le va a gustar, no le va a interesar los grupos de estudio, no le van a interesar los discipulados, no, lo que quiero es dónde voy a ir a hacer dinero. Eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que a mí me interesa, dónde voy a darle rienda suelta a mis deseos carnales. Y eso, amados hermanos, es un tremendo estorbo en el corazón del creyente para poder tener un discernimiento que le permita tomar siempre las buenas decisiones. Amén, pastor. Un corazón carnal. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que el hombre carnal no puede agradar a Dios. No es que es difícil, usted no puede agradar a Dios en la carne, no puede, amados. Y cuando digo en la carne, no se refiere a que va a andar en adulterio, no, es que no piensa en Dios, brother. Es que Dios no tiene ningún tiempo, usted en su tiempo, en su vida, en su día a diario. No hay tiempo de oración, no hay tiempo de buscar a Dios. Tiene un problema y sale corriendo donde sus amigos, donde las personas que usted considera que le pueden ayudar. Y el último en escuchar su oración, y que por cierto ya lo sabe lo que le está pasando, es Dios. Y muchas veces Dios hace que nuestros amigos, que nuestra familia o aquellas personas que nosotros creemos que nos van a ayudar, no nos puedan ayudar. Para que usted no tenga otra salida más que rendirse a Él. Así Dios nos va ayudando a que podamos empezar a usar nuestro corazón espiritual, nuestro conocimiento de Dios para aguzar nuestro discernimiento. Entonces, amados hermanos, yo no sé cómo está usted, porque de repente todos somos carnales cuando nos descuidamos. Pero Dios quiere que nosotros vayamos pensando en todo esto, amados hermanos, porque Nadab y Abiú se presentó al Señor de una manera inaceptable. Se presentaron al Señor de una manera inaceptable. Y ni el orgullo, ni la pereza espiritual, ni un corazón carnal puede agradar a Dios. Ahora, otro detalle. Hebreos capítulo 12, versículo 15, por favor. Y esto, amados hermanos, pareciera menos ofensivo que el anterior. Porque todos los que hemos sido ofendidos nos sentimos nosotros con derecho de estar resentidos. Y algunos no quieren que lo saquen de esa condición de resentimiento. No, es que a mí me hicieron tal cosa y viven en ese resentimiento y no quieren que les hablen de olvidar, de perdonar. Por favor, a fulano jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. Lo chistoso es que fulano ni se acuerda que le hizo. ¿Y por qué es que estás enojado? Te haces, ¿verdad? Te haces. No se acuerda. Y usted vive en una hiel de amargura porque no ha podido perdonar. La amargura, mi querido hermano, la amargura, la falta de perdón, no nos permite alcanzarlo. Tiene ahí Hebreos capítulo 12, versículos 15. Mire la expresión, mirad. Se recuerda ayer los servidores, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Pues este es igual. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de, ¿qué dice? Amargura os estorbe, y por ella, ¿cuántos? Muchos sean contaminados. Amados, la amargura y el resentimiento, dice allí, no sé si usted lo alcanza a leer, que nos impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero es que mi padre me hizo tal cosa, pero es que fulano me hizo tal cosa. Y yo tengo razón de estar así. Probablemente usted tenga razón de estar así. Pero eso nubla su discernimiento. Nubla su entendimiento. Y a la hora de estar delante de Dios, eso es algo que no es agradable al Señor, amados. Un corazón lleno de amargura es incapaz de percibir las verdades espirituales de manera clara porque está nublado por emociones, amados hermanos, negativas. Y esto se nota, amados. Mire, esto se nota. Y de repente usted está en una reunión, ¿verdad? Alabando al Señor y el hermanito está ahí, el hermanito que tiene su corazón dañado porque el hermano tal, o digamos, me voy a echar la culpa, el pastor le dijo algo. Y entonces mientras no ha llegado el pastor, el hermano está contento, ahí riendo y todo eso.
Y de repente aparece el pastor, el malvado pastor que lo ofendió. Y de repente llega el pastor ni se dio cuenta que lo ofendió. Ay, que me dejó con la mano extendida y no me saludó el pastor. Y entonces, cuando ve llegar al pastor, el hermano estaba muy contento de estar en medio de hermanos hasta que vio al pastor. Y tenemos, amados hermanos, nuestra mente fotográfica. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted no ha perdonado, usted ve a la persona, su cerebro lo transporta a aquel día donde usted fue ofendido. Y entonces su cerebro le hace sentir a usted igual que cuando la ofendieron, si usted no ha perdonado. Y entonces la amargura, la falta de perdón es algo que no nos permite, amados hermanos, actuar conforme a la voluntad de Dios. Es que, pastor, a usted no lo han ofendido. A mí me han ofendido un montón de veces. A mí me han ofendido personas que yo pensé que nunca lo iban a hacer. Personas que yo me he esforzado por ayudar. Personas que yo he amado, me han puesto puñales en la espalda. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Todo está delante de los ojos de Dios. Si yo quiero quejarme, si yo reclamo y me quejo, estoy buscando una retribución en el hombre. Yo voy a la presencia de Dios y delante de Dios, aunque mi corazoncito humano no quiera perdonar, yo me voy delante de Dios y le digo, Señor, yo quiero perdonar. Yo no quiero que este sentimiento sea un estorbo para lo que tú quieres hacer conmigo. Señor, en tu nombre y en tu gracia yo lo perdono. Eso es lo que hago yo. No les digo, ay, de repente se me va el malestar. No. Pero de repente ya no me acuerdo. Pero es que a usted no lo han dañado. Mire, hermano, si yo le contara, pero no le cuento porque se trata de que yo lo voy a motivar a usted, no lo voy a desmotivar. Pero siempre Dios mira nuestro corazón. Es más, en el Padre Nuestro, ¿a qué nosotros limitamos el perdón que Dios nos da? Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, lo que usted está diciendo, así como yo perdoné al hermano que me ofendió, yo quiero pedirte que me perdones a mí. Hermano, esa es suficiente razón para perdonar. Porque le debemos mucho a Dios, amados. Y esto hace que nosotros no nos presentemos, que así como Nadab y Abiú presentaron una mezcla que Dios no había pedido y no permitía. Cuando nosotros nos montamos en un resentimiento, nos presentamos a Dios de una manera incorrecta y tarde o temprano Dios nos va a ajustar cuentas. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 14, amados. Efesios capítulo 4, versículo 14. Esto está, amados, esto está unido a la pereza espiritual. Pues la otra vez estábamos reunidos con un grupo de hermanos y yo le digo, vaya, por favor, hágame un favor. Dígame 5 doctrinas de su iglesia. 5 doctrinas que nosotros creemos. ¿Y qué pasó? Yo pensé que ya le iban a hacer así. Porque todos, hermano tal, dígame 5 doctrinas. Amados, si nosotros no sabemos en qué creemos, ¿cómo vamos a caminar en el sendero que Dios nos traza? Mire lo que dice, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted tiene que aprender qué es lo que cree, brother. La Biblia dice que nosotros tenemos que explicarle a alguien con paciencia cuando nos pidan razones de nuestra fe. Y nosotros, no, es que Dios es bueno, es que Dios es bueno. Pero ¿y qué pasó? ¿De qué Dios es bueno? Cree en Dios, Dios es bueno. Reciba a Jesús porque Jesús es bueno. Y no explicamos ni nuestra maldad, no explicamos la caída del hombre, el estado del hombre, porque no entendemos esas cosas, porque no dedicamos tiempo a comprender. Ayer también tuvimos dije yo, ¿verdad? Voy a llevar una dinámica, voy a poner a todos los servidores y voy a llevar una dinámica donde estaba aquí el
puse a un hermano con un rótulo del Nuevo Testamento y en el otro lado el rótulo del Antiguo Testamento. Entonces yo dije, bueno, a ver, ojalá que no nos tardemos mucho, ¿verdad? Y entonces llevé unas Biblias bien bonitas. Y entonces comencé, ¿verdad? Y yo decía el nombre de un libro y el hermano se tenía que trasladar a un lado si si consideraba que era el antiguo o si consideraba que era el nuevo. Pero ni 2 minutos creo que nos tardamos en terminar, brother. De 3 en 3 iban cayendo, brother. ¿Eso por qué? Porque no conocemos nuestra Biblia. No conocemos la palabra de Dios. Y al no conocer la palabra de Dios nos hacen caer en muchos errores, amados. Y después no entendemos por qué nos pasan las cosas. Ahora, este punto, amados, Santiago capítulo 1, versículo 20. Yo creo que aquí coincidimos más de los que quisiéramos. Quiero preguntarles, ¿quién de los que están acá tiene un temperamento fuerte? En otras palabras, ¿quiénes de los que estamos aquí somos enojados? Levanta la mano. Un bravo, brother. ¿Enojados? No, somos enojados. Y algunos dicen, no, de mecha corta. El hermano no quiere ni levantar la cabeza. Yo me aparto y me agacho y reviera contra. Dice, amados hermanos, la falta de control, la ira, nos hace perder la mente. Yo he visto personas hacer en un enojo tontera y media. En El Salvador, estábamos allá todavía en El Salvador y 2 personas llegaron y querían un parqueo. Querían estacionarse en el mismo lugar. Unos vivía enfrente y el otro pues vivía por otro lado, pero la cosa es que allá todos decimos, y aquí también, la calle es de todos, ¿verdad? Es pública. Y entonces vinieron y que vieron que los dos iban a entrar y los dos se dejaron ir. ¡Pah! Golpearon sus carros. Y salieron y comenzaron a gritarse cosas. Y uno de ellos era oficial del ejército. El otro no era oficial del ejército, pero tenía pistola. Y entonces salió el oficial con el garbo de oficial y le dijo quién era. El otro no le dijo nada, sino que le metió 4 balazos, brother. Uno se murió y el otro todavía está preso. Dos empresarios, porque el oficial también era empresario, que terminaron sus días como nunca esperaron terminar. ¿Por qué? Por la ira. ¿Cuántas veces hemos ofendido, amados hermanos? Y lo peor que cuando estamos airados, enojados, no ofendemos a quien nos enojó, sino que nos descargamos en aquellos que nosotros decimos amar y que consideramos que me tiene que aguantar. Miren lo que dice, por favor, Santiago. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Leámoslo todos, por favor. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amados hermanos, mire, yo no sé cómo está usted, no sé cómo se controla, cómo tiene usted dominio propio. Yo sé que razones para enojarnos hay de sobra. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Yo siento que eso es como burla, brother. ¿Ah? No se ponga el sol sobre su enojo. O sea, dice, enojate todo lo que querrás, pero no vayas a pecar. ¿Y uno cómo hace, brother? Ya uno casi endiablado. ¿Cómo hace? Pues la ira, la falta de control, no nos permite discernir correctamente. Hacemos cosas, ofendemos, golpeamos, gritamos, renunciamos y 1,000 cosas, porque no pudimos controlarnos. Si usted sufre de eso, amados hermanos, como muchos de los que estamos acá, yo le invito a que usted, no aquí, en su casa, póngase de rodillas, pida perdón y pídale al Señor que a través del Espíritu Santo fluyan los dones, los frutos del Espíritu Santo.
y que le permita que como flores, así como cuando usted regala un ramo de flores, ¿verdad? Usted regala un ramo de varias flores, ¿sí? El Espíritu Santo pueda producir en usted un ramo de varios frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con su ira, amados hermanos, no podemos discernir. Y muchas veces hemos venido a la casa de Dios tratando de disimular. Pero así como cuando yo vengo bien cansado y algunos hermanos, pastor, Dios le bendiga, cansado, me dicen. Sí, ¿verdad? Ese es como que le digan a uno, ha engordado, ¿verdad? Ah, qué mal cae, ¿verdad? ¿Ah? Ya estuvo, ya no hablemos, hasta ahí llegó la plática, ya no. Cuando usted viene enojado, brother, aunque me sonría, se le nota, brother. Y uno saluda y se va de ahí. Porque en la ira no somos capaces de discernir. Y nos va a caer el fuego como consecuencia. Yo creo que está algo pachito el río, ¿verdad? ¿Se entiende esa expresión? Hermano, es tiempo de controlarse. Es tiempo de rendir su derecho a Dios. Él mismo dijo, dejad aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. En sí la ira no es pecado. Oiga bien, porque la Biblia nos dice que tenemos un Dios que está airado y Dios no hace pecado. Pero nosotros, a diferencia de Dios, por eso es que dice la ira de Dios, la ira del hombre, no hacemos lo correcto cuando estamos airados. Así es que, amados hermanos, yo lo que hago, cuando yo ya estoy por reventar como aquellas ollas, ¿verdad? Que se les olvidó y han dejado los frijoles ahí, ya siente usted que la tapadera vuela. Yo me callo y me aparto. Ellos saben que cuando su papá ya no dice nada, mejor hay que irse a sentar. Yo trato de irme. Y es que es correcto, amados hermanos, donde lo tratan mal, ¿para qué va a estar? No permita que el enemigo le robe su relación con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24, por favor. Esta es otra actitud del corazón que no nos permite, amados hermanos, que no nos permite tener una relación de bendición. En el anterior, un servidor de Dios que no controla sus emociones, especialmente la ira, puede tomar decisiones impulsivas y actuar de manera contraria a la voluntad de Dios, lo que le lleva a un discernimiento equivocado. Mateo capítulo 6, versículo 24, por favor. Dice así, ninguno, oiga esto, ninguno, ¿cuántos son ningunos? Nadie, ¿verdad? Entonces dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amados, hasta cierto punto, tener ambición es buena, pero una ambición, o sea, el deseo de superación. Algunos llaman a eso ambición, pero realmente el deseo de enriquecerse nos nubla la mente. Nos hace tomar decisiones, amados. Usted lo que quiere es dinero y si usted se afana por el dinero, va a hacer cualquier cosa por tenerlo. Y muchas veces esas cosas nos van a quitar la comunión con Dios. Proverbios capítulo 29, versículo 25, por favor. En esto, amados hermanos, también desgraciadamente todos participamos. Y en la medida que nosotros nos vayamos liberando de esto y comencemos a buscar la aprobación de Dios y no del hombre, vamos a empezar a tener más libertad. Proverbios 29, 25 dice así, el temor del hombre, ¿qué dice ahí? Pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amados hermanos, ¿a qué me refiero al temor del hombre? La necesidad de complacer a otros en lugar de agradar a Dios puede nublar el juicio. Cuando un creyente actúa motivado por el miedo al rechazo, a la necesidad de aceptación social, puede comprometer sus convicciones y tomar decisiones equivocadas. ¿Usted quiere que todos le aplaudan?
Usted hace cualquier cosa porque todos le aplauden. Y si usted busca agradar a Dios, muchas veces usted va a caer mal, brother. Alguien que quiere vivir en pecado se incomoda con usted, porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. Pero si usted es de aquellos que quieren agradar a medio mundo, quieren un aplauso de todos lados, un día va a recibir un aplauso y va a recibir un castigo de Dios. La aprobación de los demás a veces es buena, pero no es necesaria, amados. Usted tiene que buscar la aprobación de Dios, porque es Dios quien nos va a exaltar, amados. Dijimos, y solo para que no se nos olvide, el orgullo, la pereza espiritual, mente carnal, la amargura y falta de perdón, el no conocer sus doctrinas, el enojo y la falta de dominio propio, la ira, la ambición y el deseo, la necesidad de que aprueben lo que yo digo, lo que yo hago, la necesidad de que aprueben cómo me visto, la necesidad de que me aprueben, de ser aceptado, muchas veces me hace vivir lejos de Dios. Amados, Nadab y Abiú parece que quizás tomaron, pero la cuestión es que no tuvieron un discernimiento correcto delante de Dios. ¿Cuántas cosas, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, cuántas cosas Dios nos ha quitado? ¿Cuántas cosas Dios nos ha limitado? ¿Cuántas bendiciones las hemos visto pasar y no entendemos por qué? Yo quiero decirles, amados, pasen por favor, amados del grupo. Yo quiero decirles, amados hermanos, Dios es soberano. Así como decidió quitarle la vida a Nadab y Abiú, así puede decidir bendecirle a usted o cerrar la fuente de bendición. No sé cómo está usted, amados, pero yo pienso, si la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza con ella, yo prefiero y busco de alguna manera agradar a Dios que agradar a un hombre o a una mujer que después probablemente ni me quiera ver. Yo hago lo que quiera, tal como sea, si usted me da un aumento, si usted hace esto, hace lo otro. Pero de repente Dios, amados hermanos, nos vuelve a ver. Mira nuestro corazón, y es que ese es el problema más grande. Su corazón y mi corazón son transparentes delante de Dios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No sé en qué usted, póngase de pie, iglesia. No sé en todas las cosas de las que hablamos, ¿cuáles están vigentes en su corazón? No lo sé. Hay varias que están vigentes en el mío y tengo que trabajar en ellas, porque Dios reclama mi corazón. Mira, hermano, Dios quiere que nosotros vengamos al culto, pero no es lo más importante para Él. Dios quiere que nos ha puesto que tenemos que ofrendar para sostener el caminar del Evangelio, pero no es lo más importante para Él. Dios reclama su corazón. El primer y más grande mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios reclama el trono de su corazón. Dios no quiere segundos lugares. Dios nos dice, tu primer ministerio es tu familia, pero sobre la familia está Dios. Y porque yo quiero que mi familia esté bien, el lugar de Dios no lo debe ocupar nadie. Dios me ha mostrado, amados hermanos, Dios me ha mostrado una y otra vez su poder. Me ha mostrado su misericordia, me ha mostrado su gracia. Que cuando las cosas no podían ser, Dios ha hecho que sean. ¿Sabe cuándo? Cuando usted le dé lugar a Dios, que Él reclama. Porque Dios reclama un lugar especial en su corazón. Vamos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos
que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.